vamos a hablar de la Santa María, una planta con muchos nombres, la Santa María. La Santa María, con nombre científico de Chrysanthemum parthenium. Chrysanthemum parthenium de la familia de las compuestas. De esa planta vamos a hablar. La importancia de esta planta en la herbolaria mexicana es que cubre un aspecto importante. Es una planta para uso místico, es una planta maravillosa para la migraña. Migraña en general y en particular dolores de cabeza. También es para reumatismo, como tiene gran cantidad de aceite esencial, es para cólicos menstruales, cólicos digestivos por el aceite esencial, es muy importante. También infecciones de la piel sobre todo, y es una planta con mucha historia, sobre todo después de Cristo. Arranca la fama de la Santa María. Así que esta planta es muy común encontrarla en los mercados en estado fresco y en estado seco. Es muy común encontrarla. En estado fresco se vende como manojo y cuando se encuentra seca se compra por kilogramo, más preciso la medida. Así que siempre está en los mercados y tiene demasiadas perspectivas económicas. Siempre es cara, sea seca o sea fresca, siempre es una planta cara. Así que tiene muchas perspectivas agronómicas, económicas y también terapéuticas, como vamos a ver ahorita. Así que la Santa María tiene muchos nombres, tanto nombres científicos como nombres comunes. Tiene muchos, pues de eso vamos a hablar para dejar claro y sepamos qué es lo que estamos comprando, qué es lo que estamos cultivando o qué vamos a utilizar como planta importante para los dolores de cabeza, que ese es su prestigio. Así que la Santa María también se le conoce como Matlali. Y en Europa siempre se conoce como Matricaria o como Tanaceto, diferentes nombres. Chrysanthemum parthenium, ese es el nombre común, más importante, más actualizado por los botánicos, taxónomos, por biólogos, que son los científicos que se relacionan directamente con plantas, seres vivientes, pero hay otros nombres científicos como el Chrysanthemum parthenium, también está el Tanaceto parthenium y la Matricaria parthenium. Cambia el nombre del género, pero el nombre de la especie siempre es el mismo. Así que un nombre científico de una planta medicinal siempre se clasifica en dos partes. Uno, el género, y el segundo es la especie, género y especie. Así que en Santa María o Matlali, primero está, el que cambia mucho es el género y la especie no, siempre está Parthenium, y hay una razón y hay una explicación histórica que vamos a platicar. Así que la Santa María también se le conoce como Matlali, Santa María, Matricaria, casi la mayor parte de textos hablan de la Matricaria, la migranela, también le llaman migranela, la margasa, piretro de jardín, artemijo y tanaceto. Tiene muchos nombres comunes, bastantes, incluyendo Matlali, que suena como un nombre de origen náhuatl, pero no es originaria de México. La Santa María Matlali es originaria de Grecia, Albania, que es un país pequeño, Albania, de toda la región que se conoce como la región de los Balcanes. Ahí esa región es originaria en la historia de la vegetación, de ahí es el centro de origen de la Santa María. Y de ahí, pues para todo el mundo, Asia Menor, Europa, norte de África, China y hasta todo por el Caribe y México y toda Latinoamérica, ya es una planta cosmopolita, porque se conocieron los usos terapéuticos, principalmente dolores de cabeza, algo que es muy difícil de abordar porque hay gran cantidad de motivos, de causas por el cual duele la cabeza. Hay muchas causas, pero particularmente migraña, perfecto para eso es
la Santa María, y ahí radica su prestigio. Así que es una planta herbácea perenne, también a altura de 30 hasta 60 centímetros de altura, no es una hierba pequeña, tallo piloso, que está como pelitos, ¿verdad? Tallo piloso erecto, hojas pecioladas, color verde amarillento, dentadas y también en forma de pluma. Por eso también después se confundió o le empezaron a decir una planta con tallo plumoso, porque parece una pluma como se ve aquí, tallo plumoso, con hojas plumosas. Flores compuestas, es de la familia de las compuestas, hay un receptáculo y ahí salen muchas cantidades de flores secundarias, ¿verdad? Esas son las verdaderas flores, las que están en el receptáculo, como una cabezuela, de la familia de las compuestas. Flores liguladas, tiene un aroma muy fuerte, por eso también en México se utiliza para las limpias. Esa terapéutica que pocos entendemos, falta un marco teórico que explique por qué la eficacia de las limpias, porque logran una acción balsámica al recibir una limpia, pero no sabemos por qué. Pero la Santa María se le utiliza para eso, junto con pirula, ruda, albahaca, romero, el famoso ramo, ahí está la Santa María, o todo el ramo de Santa María, según sea el caso. Por eso se dice que tiene un aroma muy fuerte, aroma acre, o sea, oloroso, pero no muy agradable, acre. Entonces, es un tipo de aroma. El fruto tiene fruto muy pequeño, lo cual es la forma de reproducción de la Santa María. Se reproduce por semilla. Y hay un frutito pequeño que los botánicos le llaman aquenio. Originaria de Grecia, de Albania, la región de los Balcanes, se cultiva desde la antigüedad en toda Europa. Fue introducida en la región del Caribe y América después del sometimiento de los pueblos originarios, principalmente en México. En 1521, en agosto, fue cuando cayó Tenochtitlan y a partir de ahí se fue dando el sometimiento poco a poco de todos los pueblos originarios de lo que hoy es México, y ahí se dio el encontronazo cultural entre la cultura invasora española y la cultura original, primaria en estas tierras. Y eso se llama sincretismo cultural, donde se entrelazan los elementos culturales de una civilización con otra y sale un tercero. Así fue la herbolaria mexicana, que los españoles trajeron su herbolaria y aquí en México ya había herbolaria. Ya había pues solo Xóchitl, Sopilopatli, Calancapatli, todo lo que terminaba en patli pues era planta medicinal, ¿verdad? Hay muchas plantas de origen prehispánico y también las que trajeron. En ese contexto vino la Santa María. Y claro que ese nombre de Santa María no se fue dando aquí en México, porque en el viejo mundo no se utilizaba ese nombre, sino que le llamaban Tanaceto, le llamaban Matricaria. El nombre de Santa María se fue dando aquí en México para ir dándole un sesgo religioso al uso de la planta. Así que así se posesionó y actualmente pues así se le conoce, Santa María o Matlali, y fue introducida en el siglo XVI por españoles en México. El género Tanacetum o Chrysanthemum tiene muchas especies. Se calcula como 70 especies diferentes. Y ahí se incluyen las margaritas, ¿verdad? En ese género. Hay algunas margaritas con el nombre de Tanacetum o Chrysanthemum, pero hay muchas especies más. Hay una curiosidad del mundo natural, de la biología, como de la planta de Santa María. Las abejas no se asientan en las flores. Nunca han visto abejas encima de las flores de Santa María. Y los botánicos, los químicos, se hacen esa pregunta, que por qué motivo no se asientan las abejas en esas flores, porque tiene piretros. Los piretros no les agradan a las abejas. Ahí los piretros, además del mal sabor,
también puede ser tóxico para las abejas. Así que no hay abejas en la Santa María. Hay en otras flores, pero no en la Santa María. Es una curiosidad que ponen los botánicos, los biólogos, ¿verdad? En el mercado siempre se utilizan las hojas, las flores, los tallos, y aquí todo es importante. Hojas y tallo es lo que más se menciona como planta medicinal, pero también las flores. Eso es lo que se comercializa. Así que la Santa María, originaria de Grecia, Albania, se tienen pocas noticias de los usos terapéuticos. Se sabe de manera general que antes de Cristo se utilizaba para problemas de la piel en general y también para bajar la fiebre, aunque no con mucho éxito, pero se lo utilizaba por eso, para bajar la fiebre. Así que después de Cristo, en el siglo I de la era cristiana, varios médicos famosos, sobre todo los romanos, Dioscórides y Galeno, registran en sus obras, en sus publicaciones, ¿verdad? Porque Dioscórides hizo su trabajo de su obra maestra que le llamó de materia médica, y Galeno también escribió varios textos médicos, y ahí registran al Tanaceto, al Matlali, no a la Santa María. Siempre usaron el nombre de Parthenium. Así le llamaban originalmente a la Santa María, Parthenium. Y la prescribieron para problemas menstruales, cólicos, relacionados también con dolores en el parto. Así lo utilizaban Galeno y Dioscórides, y pues otros usos pequeños como dolor articular, algunas afecciones de piel. Así que así están los registros de estos dos grandes médicos del siglo I de la era cristiana. Galeno fue del siglo II, pero se le conoce como un escritor famoso de a principios de la era cristiana. Durante la Edad Media se desvaneció el nombre de Partenio. La Edad Media empieza en el año 350 y termina en el año 1492, de manera formal, ¿verdad? Así que todo eso fue el periodo de la Edad Media. Durante la Edad Media se desvaneció el nombre de Partenio, se dejó de usar y se le empezó a llamar Feardefol. ¿Por qué? Porque se le utilizaba por la forma de las hojas que tenían en forma de pluma. Edad Media fue cambiando el nombre. Planta con tallo plumoso. Así que la Santa María o Matlali formó parte de los rituales para la celebración de la fiesta de Pascua en el Reino Unido, Inglaterra. La utilizaban como hierba purificadora después del ayuno, de la Cuaresma, así como símbolo de las hierbas amargas que se tomaban después de la fiesta de Pascua. Y así los ingleses utilizaban esta planta después de los ayunos, después de la Cuaresma, y como purificadora. Así. El nombre de Partenio deriva del griego Adanasia. Adanasia, de ahí viene el nombre de Partenio, que significa inmortalidad. Adanasia o Atanasia, inmortalidad, en alusión a la duración de las flores de esta especie, que duran bastante la flor, como si fueran inmortales. Y por eso le decían también con el nombre de Adanasia, que significa inmortalidad, por la duración de las flores. En el caso de la Santa María, sus flores duran mucho tiempo, Adanasia. El término Parthenium está interesante, ¿verdad? Parthenium, porque cambia mucho el género, pero no la especie, siempre sale Parthenium. El Parthenium es un término que fue acuñado por un historiador griego de nombre Plutarco. Ese historiador griego hizo una relatoría relacionado con esta planta, y ahí relató que una de los trabajadores que habían construido un Partenón, que es una forma de construcción griega, el Partenón,
había participado en la construcción de un Partenón, había tenido un fuerte dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy intenso, y había tomado la Adanasia, la Santa María, con resultados sorprendentes, y se curó con esa planta. Así que así lo registró ese historiador, y así los botánicos le pusieron Partenio, en alusión a Partenón, donde había participado un trabajador que le había dolido la cabeza y se había curado con Adanasia o Santa María. Así que antes y después de Cristo se le utilizó para bajar la fiebre, para el dolor de cabeza, a tal grado que los ingleses la llamaban feverfeu, así le llamaban, que quiere decir también poca fiebre. La utilizaban también para reumatismo, dolores menstruales, dolores gástricos, vértigos, picaduras de insectos. Así lo usaban los ingleses. Le llamaban planta poca fiebre. En la época de escasez de quina, en Europa, la quina la utilizaban para combatir el paludismo, para combatir la malaria. Cuando escaseaba la quina que llevaban del Perú a España y de España para toda Europa, y la quina la utilizaban para la malaria, para el paludismo. Y cuando escaseaba la quina, tomaban la Santa María, pero con poco éxito. Entonces, históricamente, se tenía que era para bajar la fiebre, pero en la malaria no se vio mucho resultado. Pero como era útil para otros males, la planta se siguió utilizando. Así que esto de la malaria es muy interesante en la historia. La descubrieron los españoles en el Perú, la cinchona officinalis, y de ahí la llevaron a Europa y la utilizaron para combatir la malaria. La palabra malaria viene del italiano mala, que quiere decir algo malo o mal, mala. Y la palabra jaile, que quiere decir aire. Entonces, la malaria quiere decir mal aire, malaria. Y de ahí que los herbolarios de la Edad Media, cuando azotaba la malaria, la fiebre amarilla, la fiebre terciana, como dicen algunos, y los herbolarios de la Edad Media aconsejaban sembrar Santa María alrededor de los hogares para purificar el aire. O sea que, como la malaria significa mal aire, por lógica, pues sembraban Santa María para purificar el aire. Pero la realidad es que el parásito microscópico del género Falciparum que provoca la malaria es transportado por un mosquito del género Anopheles de una persona enferma a una persona sana a través de la picadura. Y la solución era acabar con los mosquitos y sus fuentes de reproducción, que generalmente era agua estancada, agua pantanosa. Entonces, esa era la solución. Pero bueno, en la Edad Media, según el alcance de aquel entonces, pues como malaria era mal aire, hay que sembrar Santa María alrededor de las casas. Y bueno, hacía más provecho tomarla, pero bueno, así eran los niveles en aquel entonces y azotó al mundo la epidemia de la malaria. En 1955, como parte de la historia, hubo un personaje llamado John Goodyear, realiza la primera traducción del griego al inglés de la obra de Dioscórides, de la obra que se llamaba De Materia Médica. Había sido escrito en el siglo I en Grecia, y ahí el doctor Dioscórides había registrado que la matricaria, que hoy conocemos como Santa María, era utilizada en cuadros de fiebre, de melancolía, dolores de cabeza, y eso fue una de las primeras menciones que era para el dolor de cabeza. En el siglo XVII, que va de 1600 a 1700, ese es el siglo XVII, el investigador inglés John Parkinson, que pasó a la historia porque escribió sobre el mal de Parkinson,
John Parkinson hace la primera mención por escrito sobre la aplicación de la matricaria, o sea, la Santa María, en cuadros de fuertes dolores de cabeza, las famosas cefaleas. Y bueno, así se va escribiendo la historia. En 1772 hubo otro investigador famoso, John Hill, descubre sobre él mismo, sobre su misma persona, las virtudes de la matricaria, o sea, la Santa María. Este investigador, este científico, tenía migraña y empezó a tomar la Santa María. Y resultados extraordinarios, ¿verdad? Entonces, confirma las virtudes antimigrañosas de la Santa María y publica por primera vez sus trabajos, sus experiencias en el uso de esta planta en la migraña. Y bueno, y lo escribió en publicaciones ya al siglo XVII, ya la imprenta y todo, pues ya más interesante. En el siglo XIX, que va de 1800 a 1900, siglo XIX, los médicos ecléticos de Estados Unidos, la famosísima medicina eclética de Estados Unidos, esos médicos aconsejaban el uso de la matricaria, o sea, la Santa María, para promover menstruación en la mujer y tratar síntomas psíquicos que se presentan en la dismenorrea. Y bueno, está interesante porque tuvieron muchos éxitos para dolores diversos de cabeza y otros cuadros más de origen menstrual. Así está la historia de la medicina eclética. La medicina eclética de Estados Unidos empezó a consolidarse en 1830 y 1940 prácticamente quedó desaparecida por la presencia de la medicina de síntesis química y otros factores más influyeron a que se fuera perdiendo la medicina eclética. La palabra eclética quiere decir de todo, así que ante un problema de salud le hacían de todo. Esa era la medicina eclética, lo que hoy se conoce como medicina complementaria. Aplicar todo. El objetivo es resolver el problema. Así que la medicina eclética reconoció en la Santa María como un recurso terapéutico de alta valía. En el siglo XX, 1900, año 2000, pues ya más actual, época contemporánea, en plena década de 1980, numerosas investigaciones han podido interpretar el mecanismo de acción, de presencia, de surgimiento de la migraña y los mecanismos de recursos diversos en efecto antimigrañoso, y ahí se incluye a la Santa María. Esos resultados fueron publicados en diversas publicaciones famosas, revistas médicas, y mencionan varias revistas médicas, ¿verdad? British Medical Journal, que pues, según es una de las mejores, que otras revistas más serias, formales, donde divulgan los resultados de la Santa María como planta antimigrañosa. Muchos nombres comunes, muchos nombres científicos hablan de la misma planta. En Europa actualmente se habla de tanaceto, se habla de matricaria. En México se habla de Santa María, se habla de matlali, pero es la misma planta. Y en todo el mundo tiene diversos nombres, pero mundialmente el nombre más actualizado es Chrysanthemum parthenium, el más actualizado, no el único. Así que todo eso es de maravilla. Y bueno, vamos a mencionar algún resumen de la Santa María. Ahí tenemos la Santa María, Chrysanthemum parthenium, de la familia de las compuestas. Y aquí está la fotografía. Más de una persona conoce Santa María. Se reproduce por semilla. Por eso
tiene mucho valor económico en agronomía. Siempre se utilizan flores con ramas y hojas, siempre, siempre. Y se toman infusión, porque a veces eso irrita un poquito, pues en infusión. ¿Cómo es la infusión? Primero pongo a hervir el agua, ya que está hirviendo la planta, deposito la planta y apago. Así. Maceración alcohólica, pues es las famosas tinturas, es válido, si es de planta fresca, mucho mejor. O cocimiento, un cocimiento suave de 5 minutos. Así que debe de tomarse en tecito, antes o después de los alimentos. Y hay algunos usos terapéuticos tradicionales muy importantes. Facilita y regulariza la menstruación. Es uno de sus atributos por la presencia de aceite esencial. Cólicos, también. Derrame bilioso. Se dice que es una planta amarga. Por eso en la historia de la planta está que los ingleses la utilizaban después del ayuno, después de la cuaresma. Es el símbolo de las plantas amargas para purificar el cuerpo tomándola después del ayuno. Derrame bilioso, planta muy amarga, no es muy agradable. Mejora la digestión porque hace promover los jugos pancreáticos, la fluidez de la bilis, por una buena producción de ácido clorhídrico equilibrado. Eso es mejorar la digestión, está interesante. Cólico, dolor de estómago, ¿verdad? Es analgésico. Afecciones del vaso, alguna avería en vaso, ¿verdad? O cólico, hay afecciones del vaso, la Santa María. Diarrea, disentería, que es diarrea con sangre, dolor de cabeza, hay varios tipos de dolores, dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor reumático para reumas, irritación de los ojos, palatos y resfriado. Y claro, uso místico. No nos extendemos en el uso místico porque no es nuestro tema. Más de la mitad de lo que se vende en los mercados es para las limpias. Uso místico, es para baños. Y aquí está más clarita cómo están las flores de la Santa María. Y bueno, se puede encontrar en los viveros donde se comercializan las plantas vivas. Se puede conseguir y es bueno tenerla porque también ahuyenta los mosquitos. Así que trae ventajas. Se dice que pues debe de ser una dosis moderada. 8 gramos, máximo 10, puede irritar el estómago. Por eso debe de ser un cocimiento de 5 minutos de ebullición, hasta ahí. Vía oral, vía cutánea, para baños es muy famosa porque es para infecciones de la piel. Importante. Así que no hay problema. Cuando es baño no hay problema. Y ahí están algunos resúmenes. La evaluación farmacológica. Tiene actividad antiinflamatoria, por eso es para reumatismo, para gastritis. Antiespasmódica, que no deja que se presente el cólico, el dolor, el espasmo, es antiespasmódica. Ejerce actividad antibiótica contra esta bacteria, Staphylococcus aureus, que ataca la piel. Entonces hay relación con el uso de que se utilizaba para infecciones de la piel porque ataca esta bacteria. Staphylococcus aureus presenta un efecto preventivo contra la intensidad y frecuencia de los síntomas de la migraña. Así que se puede tomar de manera preventiva para que la intensidad y la frecuencia del ataque migrañoso sea bajo, sea tolerable y poco a poco vaya desapareciendo. Tiene efecto hipotensor que ayuda a bajar la presión arterial, para la presión alta. Así que se comprueba que es para el dolor de cabeza. Y ahí están los elementos químicos interesantes de la Santa María o Matlali. Aquí está más completa la plantita, de 30 centímetros hasta 50 o 60 de altura, no es muy alta. Tiene lactonas cisqueterpénicas. Son responsables de la actividad antiagregante plaquetario. No deja que se formen trombos, coágulos, ¿verdad?
es actividad antiagregante plaquetario. Entre los mecanismos generadores de la migraña está un aumento en la adhesividad y secreción plaquetaria de manera anómala, y eso puede provocar un problema vascular que puede presentarse también como migraña. Tiene flavonoides, muy interesante, los flavonoides. Permite reducir los cuadros inflamatorios observados durante los trastornos menstruales. Por eso es para dismenorrea, es para todos los síntomas psíquicos que se presentan en la dismenorrea. Ahí entra la actividad de la Santa María. Los flavonoides inhiben las prostaglandinas. Tienen que ver con los procesos inflamatorios. Está interesante estos datos y de maravilla. Por eso se dice que la Santa María es antiinflamatoria, porque inhibe las prostaglandinas. Y para que se inhiban las prostaglandinas, la planta inhibe la ciclooxigenasa, que es una enzima que permite la aparición de las prostaglandinas de manera permanente. Más elementos químicos, muy interesante. Y aquí tenemos otra imagen, y hay que mencionar que la Santa María es objeto de comercialización de manera industrial, o sea, productos galénicos. También puede ser como aceite esencial o como maceraciones alcohólicas. Aceite esencial exhibe un efecto espasmolítico. El aceite esencial es para los cólicos, para la contracción del músculo liso, en casos de dolores o cólicos de origen digestivo, músculo liso. El aceite esencial de las plantas medicinales, de las plantas aromáticas, actúan en el tejido liso. Eso es interesante, y este es el caso del Chrysanthemum parthenium. El aceite esencial es antiespasmódico, es espasmolítico. Espasmolítico viene de espasmo, que es contracción o dolor, y lisis, que es destrucción. Deshace el cólico, quita el dolor. Lactonas esquiterpénicas, la Santa Marina, tiene actividad antisecretoria. No permite que se forman los coágulos por gran producción de plaquetas. Entonces, en ese sentido, tiene actividad antiagregante plaquetaria. Lactonas, ¿verdad?, responsables del efecto antimigraña, principalmente los partenólidos son los que se encargan de hacer la actividad antimigrañosa. Así. Y ahí están los datos interesantes de los datos clínicos, las observaciones clínicas. Es lo más valioso en una planta cuando se tiene cuidado. La observación clínica es más valiosa porque la observación clínica es en observación en humanos. Y ahí es más válido que cuando se hace la observación en animales, que eso es farmacología. Ahí está la observación clínica. En un grupo de 300 pacientes migrañosos que consumieron regularmente extractos de Tanacetum parthenium, que es un nombre científico de Chrysanthemum, se observó mejoría estadísticamente significativa en un 72%. Hubo menor recurrencia e intensidad de los ataques migrañosos. Hubo menor aparición de los síntomas neurovegetativos propios de la migraña, que es la náusea y es el vómito. Bajó un 70%. Interesante. En un estudio realizado sobre 17 pacientes migrañosos, efectuado durante el periodo asintomático, demostró que la agregación y adhesión plaquetaria en ellos eran significativamente más altos que los grupos control. Entonces, si se quiere prevenir los malos efectos de la migraña, pues es dolor de cabeza y todos, náuseas, vómitos, la migraña, pues se puede tomar de manera preventiva. Y aquí habla del tanaceto, y tanaceto es la Santa María. El tanaceto inhibe la liberación de serotonina, que es una hormona que produce vasoconstricción, entre otros efectos. Esto limita la aparición de las crisis de la migraña por la vía de la serotonina. Entonces, eso está interesante, todo un campo de investigación para estudiar qué es la serotonina, qué es la vasoconstricción y los orígenes de la migraña,
Por lo pronto se dice que ayuda a que no aparezcan las crisis. El extracto de la hoja, pues dice que es muy importante la hoja y el tallo. El extracto de la hoja de tanaceto administrado oralmente a pacientes con dolores diversos, en especial osteoarticulares, está hablando de problemas articulares, exhibió actividad analgésica para el dolor articular de los que tienen problemas osteoarticulares, artrosis, por ejemplo, ahí puede ayudar. En pacientes que padecían migrañas se encontró que las plaquetas de todos se comportaban de manera similar a los controles, aunque la agregación en respuesta a la serotonina fue significativamente menor en los pacientes que tomaron el tanaceto, que también le llaman altamisa. También tiene ese nombre de altamisa. Altamisa, tanaceto, la matricaria, Atadasia, tiene muchos nombres, y bueno, y hasta Matlali, que suena como a náhuatl, el famoso Matlali, es la Santa María. Y ahí está el gran resumen de las acciones farmacológicas, el gran resumen. Desde el punto de vista de la farmacología, se ha estudiado, se ha validado a la Santa María que tiene actividad antimigrañosa para la migraña, antiinflamatoria a nivel articular, a nivel intestinal, ahí puede ayudar porque tiene actividad antiinflamatoria, antibiótica, sobre todo a nivel de la piel, es antibiótica, infecciones de la piel, tiene actividad hipotensora que baja la presión arterial, eso es muy importante, ¿verdad? Para bajar la presión. Espasmolítica, viene de espasmo, que es dolor, y lisis, que quiere decir destruye los espasmos, deshace el cólico, deshace el dolor. Sedante, sedante nervioso, inmuno-oncológica, algunos problemas tumorales, algunos problemas inmunológicos, ahí ayuda la Santa María. Anteleucémica, concretamente es anteleucémica, puede ayudar para problemas de la leucemia. Entonces, pues ese es el resumen de la Santa María, el famoso crisantemo partinio. Y todas estas tienen un desglose muy amplio, así que hay mucho por estudiar.